Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Últimamente los avances de la Federación de Rusia en el frente ucraniano son tales que simplemente no paramos de hablar de los mismos, porque dentro de esos avances hay muchas cosas que comentar, es decir, el hecho en sí, ¿no? En cuanto pues al análisis de los mapas y a dónde eso le está llevando a Rusia en términos de estrategia militar, en términos de futuros objetivos y por lo tanto también en términos de futuros avances, pero también, por supuesto, hay que comentar el aspecto, por un lado, político y, en este caso, político nacional, de donde eso está llevando tanto a la Federación de Rusia como y sobre todo, ¿no? Y por encima de todo, a la propia Ucrania, cuáles son los planes del régimen de Kiev a partir de ahora y, por lo tanto, elevándolo algo más, hablamos del contexto geopolítico, de dónde eso nos va a dejar al resto del mundo y en qué se va a traducir a nivel global. Y en este sentido, recientemente hemos sacado varios informes. Por un lado, uno que hacía referencia a los últimos ataques de la Federación de Rusia, donde comentábamos un ataque realizado en el frente de Kharkov, donde varios, ya no solo oficiales de la OTAN, sino jefazos de la OTAN, fueron abatidos tan solo unos días después, sino directamente al día siguiente. Comentábamos también otra noticia que tenía que ver ya no con mercenarios, esto lo recalcamos en cada casi siguiente informe que hacemos, sino directamente con soldados de la OTAN sobre el terreno que llegan a luchar en el frente ucraniano y por lo general suelen volver en cajas de pino a sus casas, pero esa presencia cada vez mayor de soldados de la OTAN, bueno, esa participación cada vez mayor de la OTAN de forma activa dentro del conflicto ucraniano, obviamente nos indica una serie de cosas, pero a esta serie de cosas hay que añadirle también el contexto ucraniano para comprender y para tratar de analizar quizás cómo se va a desarrollar la situación a partir de ahora, y en este sentido las noticias nos llegan directamente desde el régimen de Kiev, donde parece que vuelve a haber un problema entre la comandancia del ejército ucraniano, es decir, entre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que a día de hoy es el señor Sirsky, y por otro lado la presidencia de Ucrania, pues, representada por el señor Zelensky. En este sentido, recordamos aquel enfrentamiento que ya hubo con Zaluzny, entre Zelensky y Zaluzny. Lo que pasa es que ese enfrentamiento se producía a raíz de que el comandante, el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, contaba con una imagen inmejorable, absolutamente impecable, era muy querido dentro de la sociedad ucraniana. Ahora y dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania también, ahora con Sirsky eso no sucede. No le quiere nadie, no le respetan dentro de su propio ejército. Y en este caso ha habido ya varios informes donde hablábamos del hecho de que cada vez mayores cantidades de soldados ucranianos, así como también mercenarios extranjeros, están dejando sus posiciones sin terminar, ¿no?, por recibir ese mandato, esa orden de la comandancia para que efectivamente lo hagan. En primer lugar, porque suelen tardar demasiado, y en segundo lugar, porque ya cada vez hay menos, incluso militares ucranianos, ya no hablamos de movilizados, que quieren simplemente perecer en el frente y ya. Y en este sentido la presidencia ucraniana se está alejando, o se está intentando alejar cada vez más de esa jefatura militar. Zelensky intenta no coincidir con Sirsky, intenta que no le salpique para nada lo que está ocurriendo con la imagen del comandante en jefe del ejército de Ucrania, y le ha dado, y esto lo conocemos, ¿no?, según las informaciones que nos están llegando desde el régimen de Kiev, le ha dado de plazo más o menos un mes para arreglar la situación como sea,
en la totalidad del frente ucraniano, pero sobre todo, ¿no?, en la parte de Donetsk y de muy probablemente, y aquí se ha estado hablando de principios barra mediados de noviembre, llevar a cabo una ofensiva medio en condiciones, una ofensiva que se le pueda vender a los amigos, o mejor dicho, a los amos occidentales, y que de alguna forma salve esa imagen del régimen de Kiev que pues está básicamente cayendo en picado, está siendo cada vez más terrible tanto de cara a la población propia como por supuesto de cara al mundo exterior, que también incluye en este caso a los amos occidentales. Y si en el plazo de un mes nada de esto sucede, muy probablemente Zelensky vuelva a cambiar al jefe, es decir, pues vuelva a poner a un nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y van a probar a ver a dónde le lleva esa tercera figura. Obviamente sabemos que ponga a quien ponga, le va a dar absolutamente igual porque el problema no está en la persona y Zelensky pues lo único que intenta con ello es alargar un poco más el tiempo con una constante patada hacia adelante y básicamente salvar su propio pellejo y por lo tanto su propio sillón. Pero fijaos hasta qué punto está llegando la locura ucraniana, que otra información, ¿no?, que nos llega también directamente del régimen de Kiev es que para intentar de alguna forma desviar la atención de la catástrofe militar en la que está inmerso todo el país, de las pérdidas tanto de equipo como pérdidas humanas, lo más importante, como tercero, pérdidas de territorio tremendas a todo esto, que cada vez están yendo a más. No se les ha ocurrido nada mejor que llevar a cabo una nueva ofensiva y, pues volviendo a uno de los últimos informes que comentamos, donde hablamos de que la élite de la OTAN estaba tratando de entrar en la región de Bryansk, pues muy probablemente el plan de esa nueva ofensiva consista, no os lo perdáis, en volver a pues, introducir tropas dentro del territorio de la Federación de Rusia, como Ucrania ya ha hecho en la región de Kursk. No podemos negar que efectivamente tomó mucho territorio, que efectivamente le creó un problema a Rusia, sobre todo a nivel mediático, como tampoco podemos negar que a día de hoy ese territorio ya está volviendo poco a poco bajo el control del ejército ruso. Eso por un lado. Por otro lado, ya son más de 30.000 los militares que han caído por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de los más o menos 50.000 que inicialmente, bueno, también incluyendo las consiguientes reservas que se iban mandando, se han empleado para esa incursión. Tampoco podemos no mencionar, ¿no?, el hecho de que la Federación de Rusia, que se suponía iba a retirar tropas del resto del frente ucraniano, no lo hizo y entonces pues es Ucrania la que está teniendo pérdidas constantes de territorio. En definitiva, si vemos los pros y los contras de la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk, los pros son significativamente mayores y están representados en significativamente mayores cantidades también. Pues con todo y con eso, parece que el plan del régimen de Kiev a día de hoy es abrir una nueva dirección del frente que con todo lo que estamos viendo de momento, todo apunta a que quieren que sea la región de Bryansk, es decir, llevar a cabo una operación que sea algo así como una especie de Kursk 2.0. Y bueno, pues aquí ya me diréis vosotros, y me encantaría conocer vuestra opinión al respecto, hasta qué punto eso tiene, visto absolutamente desde fuera, con la información de la que vamos disponiendo día tras día, hasta qué punto eso realmente puede terminar siendo un plan exitoso o más bien otra oportunidad para la Federación de Rusia de eliminar más efectivos ucranianos, más equipo ucraniano también. Y claro, aquí hay que tener en cuenta dos puntos en cuanto a lo realizable que es el plan en sí.
Y es que, en primer lugar, aquella incursión en el territorio de Kursk de alguna forma contaba con ese toque, digamos, inesperado, puesto que, si bien después pues, recibimos información de que la inteligencia militar rusa efectivamente había advertido, si bien pues supuestamente algo se sabía, pero sin embargo no se llevaron a cabo demasiados preparativos, error garrafal por parte de la Federación de Rusia. Claro, ahora la situación con esa experiencia de Kursk y Rusia, y no lo digo yo, lo dice toda una multitud de expertos, sobre todo expertos militares, en el terreno militar tiene la tremenda ventaja de aprender de forma constante y además muy rápida de sus errores, de modo que teniendo la experiencia de Kursk, en Bryansk ya por supuesto se están levantando fortificaciones, Bryansk se está dotando de hombres que pues, esperan, ¿no? Esas unidades ucranianas en la frontera. Es cierto que toda la frontera no se puede tapar con cuerpos humanos, o sea, con soldados de forma física. Sin embargo, se hacen, pues se está organizando la defensa de una forma mucho más concienzuda de lo que se hizo en su momento en la región de Kursk. Es decir, repito, de los dos puntos, punto número uno, ya difícilmente Ucrania vaya a poder conseguir ese efecto sorpresa con el que sí contó en la región de Kursk, es decir, Rusia, este posible ataque, esta posible incursión en la región de Bryansk ya la está esperando. Por otro lado, tenemos el segundo punto y es que la propia Ucrania ya no cuenta con los mismos medios de los que sí disponía cuando realizó la incursión en la región de Kursk. Es decir, fuera pues de todo tema de hasta qué punto es razonable o no que Ucrania vuelva a intentar una operación de características similares a otra operación que a día de hoy ya no le está yendo muy bien, diciéndolo de forma suave. Aparte de eso, la cantidad de reservas, precisamente gracias a esa primera incursión en la región de Kursk por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya no es la misma, ha mermado significativamente. No hay tantos hombres que juntar en un solo sitio para llevar a cabo un ataque realmente exitoso para después mantener el territorio tomado y pues seguir de alguna forma, ¿no? Por lo menos ofreciendo durante un tiempo prudencial más y más titulares a los medios occidentales, que parece que una vez más a lo único a lo que va dirigido el planazo militar en cuestión, de modo que si Rusia espera y si Ucrania tampoco es que se encuentre en las condiciones de llevar a cabo un ataque, aunque fuera medio exitoso, yo no sé exactamente qué hacen enviando un grupo de hombres tras otro. Entiendo que tratándose de soldados de la OTAN, porque no son, una vez más lo repetimos, ¿no? Cualquier tipo de mercenarios, esto nos quiere decir que realmente las órdenes no vienen del todo de la presidencia ucraniana, sino de bastante más allá. Y claro, muy probablemente esto se deba a la cada vez más creciente desesperación que pues también viene básicamente desde el mismo sitio. Occidente intenta evitar unas negociaciones por activa y por pasiva. Aquí habría que también hablar en un momento dado, seguro que lo haremos en los próximos informes. De momento, pues tenéis la oportunidad de comentarlo en comentarios, valga la redundancia. Pues el hecho de qué pasa si la Federación de Rusia al final tampoco quiere negociaciones, porque claro, Occidente está tratando de alargar la guerra todo lo que sea posible para desgastar a Rusia, pero Rusia está aprovechando ese momento para mejorar su capacidad militar, para tener un ejército realmente curtido en combate, también para pues, garantizar la seguridad de su población por un lado, garantizar la seguridad de las fronteras propias por otro, labrarse, bueno, o de alguna forma asegurarse, ¿no? Un lugar dentro de lo que es el orden, el nuevo orden mundial multipolar, es decir, pues
de alguna forma colocarse a nivel internacional en el sitio en el que, exactamente en el sitio en el que quiere estar, así como muchas más cosas, ¿no? Y también, por supuesto, está aprovechando para ir cumpliendo con esos objetivos de la operación militar especial, que pues uno de los más importantes es precisamente la desmilitarización de Ucrania, es decir, está aprovechando para eliminar equipos, para eliminar hombres y para eliminar, en definitiva, todo tipo de amenaza que le pudiera venir de este país vecino en un futuro próximo, de modo que puede que llegue un punto en el cual, pues ahora Occidente está dando y intentando alargar con estos planes cada vez más locos, porque en fin, ellos, pues sí, ponen una parte de sus hombres, pero no es el grueso de los soldados de la OTAN, todo el mundo lo entiende. Pero ¿qué pasa si en el momento en el que ya se han acabado los soldados que han querido ir de voluntarios al territorio ucraniano? Hay que seguir con el conflicto, no tienen mucho más. Ucrania tampoco tiene mucho más porque las fuerzas armadas de Ucrania tampoco es que sean infinitas. Y entonces Rusia dice, ah, bueno, yo tengo unos objetivos y una operación militar especial que llevar hasta lo que yo considere un final exitoso. Y entonces, ¿qué pasa?